Hola a todos y bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy nos toca 5 de mayo, la Batalla de Puebla. Pues hoy nos toca cruzar el océano hasta el país mexicano. Y para los que ni somos ni hemos vivido allí nunca, ¿cuáles son las primeras imágenes que se nos vienen a la cabeza cuando alguien dice el nombre de este país? Pues su bandera, sus monumentos, los clásicos mariachis, Chabela Vargas, Alejandro Fernández, Mario Moreno Cantinflas, margaritas, tacos, burritos, nachos... Joder, qué hambre me está entrando. Pues como habréis visto en el título, hoy hablaremos del 5 de mayo, una importante fecha para el país mexicano. Obviamente yo no soy de México y hasta hace un par de años no sabía prácticamente nada de esta fecha ni cuál era el motivo de su celebración. Yo mismo conocí esta fecha porque un día fui a cenar a un restaurante de comida mexicana en Madrid y vi que estaban de celebración. Me puse a mirar alrededor y vi que nadie celebraba ningún cumpleaños. Luego pensé, tampoco es el día de la independencia de México, porque si no me falla la memoria, este día es en septiembre. Tampoco era el día de difuntos, que es en noviembre. Luego, ¿qué pasaba? Así que según llegué a mi casa me puse a investigar y a indagar un poquito por qué estaban de celebración el 5 de mayo. Tras conocer la historia, lo primero que hice fue preguntarle a los suscriptores de México que cómo se tomaban esa fecha hoy en día en el país. Y la verdad es que todos me contaron una historia muy parecida, que era un día importante, pero tampoco demasiado. Sí que es cierto que también me dijeron que en la ciudad de Puebla, que fue donde tuvo lugar la batalla, y los mexicanos que viven en Estados Unidos sí que celebran la fecha por todo lo alto. Tampoco es que desde España pueda decir mucho, ya que estoy seguro de que si salgo a la calle y pregunto ¿qué día empezó la batalla de Lepanto o la batalla de Bailén? Me juego este brazo de aquí a que 3 de cada 4 no sabrían contestarme. Para contárosla, primero tendríamos que retroceder hasta el año 1861. Habían pasado unas pocas décadas desde que México había conseguido su independencia de España. Y desde entonces el país se había tenido que enfrentar a una guerra con Estados Unidos y a una guerra civil que se llamó la Guerra de Reforma. Esta última guerra que os he mencionado duraría 3 años, y por resumirlo mucho, decir que se enfrentaron dos facciones políticas, los liberales contra los conservadores del país. Estos últimos saldrían derrotados, pero como en todas las guerras civiles, el país quedó devastado. Y ya sé que me he saltado muchas cosas, pero este no es el conflicto que nos ocupa hoy. A lo que íbamos. Tras la citada guerra, a principios de la década de 1860, México había generado una importante deuda con 3 países europeos, los cuales eran Reino Unido, Francia y España. Hasta aquí pensaremos que, bueno, no pasa nada, es muy normal que los países contraigan deuda unos con otros. Pero el conflicto en esta ocasión llegaría cuando en 1861 el presidente de México, Benito Juárez, decretó la suspensión de pagos. Y aquí fue donde se desató la caja de los truenos, ya que los 3 países que os he citado anteriormente hablaron entre sí y acordaron que, bueno, si no nos quieren pagar, pues cogemos y nos presentamos allí con nuestros ejércitos. Y así fue. Al año siguiente, España mandó unos 5.800 soldados, Francia unos 3.000 y el Reino Unido unos 700. México envió delegaciones diplomáticas para hallar una solución pacífica. Esta solución se concretaría con España e Inglaterra, que mediante el Acuerdo de la Soledad acordaron nuevos plazos para el pago de su deuda, a cambio de retirar sus tropas. Sin embargo, no sería así con las tropas francesas, que decidieron rechazar el acuerdo e intentar concretar su invasión del país. Aquí aclararos que tanto Inglaterra como España nunca terminaron de fiarse de Francia, ya que desde el inicio pensaban que la intención de estos no era simplemente cobrar su deuda, sino que, como acabo de decir, invadir México para establecer un protectorado. Las fuerzas militares francesas, en esta ocasión al mando de Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzé, estaban en un momento pletórico de moral, ya que para recordar una derrota francesa en batalla habría que retroceder casi 50 años, a los tiempos de Napoleón Bonaparte, en la famosa batalla de Waterloo. Las fuerzas con las que contaban ambos bandos eran más o menos parejas, pero había una gran diferencia. Mientras que el ejército francés era profesional y experimentado, e incluso contaban con unidades de élite, los llamados zuavos, la inmensa mayoría del ejército mexicano eran nuevos reclutas, sin ninguna instrucción militar y muchos de ellos nunca habían utilizado un arma. Lo mejor que tenían a priori las fuerzas mexicanas eran sus generales, que aunque jóvenes ya contaban con una amplia experiencia. Estos generales eran Porfirio Díaz, Miguel Negrete e Ignacio Zaragoza, que era el que estaba al mando de todo. El ejército francés, que llegaría a contar con un total de 6.000 hombres,
inició su marcha hacia la capital mexicana desde Veracruz. Durante el camino, Ignacio Zaragoza mandó iniciar una campaña de hostigamiento y guerra de guerrillas contra las fuerzas francesas. Estas serían conocidas como la Batalla de las Cumbres. Y si hay algún despistado que no sabe lo que es una guerra de guerrillas, podríamos decir que es algo así como una guerra de desgaste que suele infligir un ejército más pequeño a otro mayor, atacando siempre desde posiciones estratégicas y luego huyendo o escondiéndose. El clásico atacar y esconderse, para que nos entendamos. Esta táctica lleva siendo utilizada desde tiempos de Viriato contra el Imperio Romano hasta la Revolución Cubana, pasando por la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón. De esta forma, los franceses llegarían a Puebla, a eso de las 9 de la mañana, donde tendría lugar la primera gran batalla. Solo 2 horas después sonarían los primeros cañonazos, y los franceses mandaron a más de la mitad de su ejército, con sus unidades de élite a la cabeza, a tomar los fuertes de la ciudad. Fue en este momento cuando el ejército galo cayó en la trampa, ya que los ejércitos mexicanos les esperaban bayoneta en mano y les obligaron a retroceder, tanto en Guadalupe como en Loreto. En el momento de la retirada fue el momento de los carabineros mexicanos, quienes cargaron contra los franceses disparando y al quedarse sin balas a golpe de machete, o lo que encontrasen por el camino. Pero los franceses no se dieron por vencidos y decidieron cargar una vez más con todo lo que les quedaba. Ante esta nueva carga saldrían a su encuentro los zapadores de San Luis de Potosí, librándose una cruel batalla que tendría su punto de inflexión cuando un cabo mexicano arrebató un estandarte francés, suponiendo un golpe terrible a la moral del ejército galo. Volverían a intentarlo una tercera vez, pero fue imposible penetrar en las defensas mexicanas. En esta última sería clave el general Porfirio Díaz, manteniendo la disciplina y la cohesión entre sus a priori indisciplinadas tropas. El general Zaragoza mandaría un telegrama al presidente Juárez anunciando la victoria. Señor presidente, estoy muy contento con el comportamiento de mis generales y soldados. Todos se han portado bien. Los franceses se han llevado una lección muy severa. Pero en obsequio de la verdad diré que se han batido como bravos, muriendo gran parte de ellos en los fosos de las trincheras de Guadalupe. Señor presidente, deseo que nuestra querida patria, hoy tan desgraciada, sea feliz y respetada de todas las naciones. Vale, ya sé que no os he puesto el telegrama entero, esto era solo un extracto. Si alguien quiere leerlo entero, se lo dejaré abajo en la descripción. El general Zaragoza, a pesar de que fue condecorado en vida, no tuvo mucho tiempo para disfrutar de su merecido reconocimiento, ya que unos meses después, en septiembre del año 1862, murió de tifus. Los franceses volverían al poco tiempo con un ejército mucho mayor, y esta vez para alargar una guerra que llegaría hasta el año 1867. Se ha discutido bastante si con estas intervenciones Napoleón III pretendía crear un nuevo imperio francés, o bien frenar una posible expansión de Estados Unidos. Lo que sí es seguro es que en esa misma época a Francia le estaba saliendo otro enemigo mucho más cerca de sus fronteras, Prusia, con la que tendría un conflicto mucho más importante a los pocos años. Esto haría que tuviese que centrar allí sus esfuerzos, algo que sin duda ayudó a la posterior victoria mexicana en el citado año 1867. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y si no os ha gustado, como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.